Gloria a Dios. Y entramos en la palabra de Dios. En esta tarde voy a seguir compartiendo el tema de la vez pasada, la Gran Comisión, que si hay visión en la iglesia, es la visión de la Gran Comisión de ganar las almas para Cristo, y esa es la prioridad número uno, y no solo de la iglesia, sino que de cada cristiano. Cada cristiano genuino tiene que tener esa prioridad de traer almas a Cristo. Claro, el que redarguye, el que hace la obra, el que convence de pecado es el Espíritu Santo, pero el Señor nos usa a nosotros como instrumentos para traer a estas almas que están sin Dios y sin esperanza allá afuera. Amén. Así que vamos a seguir con el tema de la Gran Comisión en este día, esperando que Dios nos ayude. Amén. Porque es el Espíritu Santo de Dios el que tiene que poner el querer como el hacer en nosotros y preparar los corazones de aquellas personas que le vamos a hablar. Amén. Le damos gracias a Dios y sigamos orando porque el Señor abra puertas para hogares, para abrir estudio bíblico en los hogares, evangelizar de persona a persona, en su casa, en su familia, en su centro de trabajo, en el supermercado. Si usted encuentra a alguien en el supermercado que usted conoce, si entabla una conversación en cualquier sitio, al doctor, a la clínica, donde quiera que vayamos, tenemos que llevar el mensaje de la palabra de Dios. Amén. Tenemos que invitarlos si se nos da la oportunidad a que conozcan del Señor y sigamos orando por eso. Ya, mi esposa y yo fuimos a visitar un hogar, la persona aceptó a Cristo y se abrió la oportunidad de hacer un estudio bíblico en ese hogar y estamos esperando que nos confirmen el día y la hora para ir a echar mano ahí. Así fue que comenzó la iglesia del Divino Maestro, con una célula en la casa y con una persona. Porque cuando visitaron a mi esposa, yo decía, yo cuando vine de mi país, yo decía que era cristiano, pero no andaba en nada. Y fue mi esposa que abrió la oportunidad de la casa para un estudio bíblico, y yo lo que hice fue que me fui para el Beisman con un paquete de cerveza. Y dijo, bueno, quédate tranquila, yo me voy para el Beisman. Y ella fue la que, solita, esta pareja que vino a dar las primeras clases a la casa, fue solita ella con esta pareja. Así fue que comenzó todo. Amén. Y de ahí pues me tuve que alinear yo. Con el Señor, no con ella. Amén. Y así fue que comenzó la obra del Señor de esta iglesia. Así fue que comenzó esta obra. Y Dios está obrando. Entonces, como le digo, la visión de la iglesia es evangelizar. La visión de la iglesia es la Gran Comisión, como primer lugar, como prioridad de todas las cosas. Y en segundo, tener un lugar propio para alabar y glorificar a Dios. Un edificio propio para alabar y glorificar a Dios. Pero si no tenemos gente para meter ahí, ¿para qué queremos edificio? Entonces vamos a hacer la obra primero y después, si Dios nos bendice con un edificio, pues gloria a Dios, amén. Pero esas son las dos visiones, si quieren saber de visión, la visión de la iglesia del Divino Maestro, amén. Y para adelante, y claro, cuando hablamos de ganar almas para Cristo es como dice la Gran Comisión, que ahorita lo vamos a ver. No es nada más de invitarlo, traerlo a la iglesia y ya. Ahí se acabó todo, no. Ahorita vamos a ver lo que tenemos que hacer, amén. Gloria a Dios. Pues vamos a la palabra de Dios en Mateo 28, del 16 al 20, amén. Que es donde el Señor comisionó a los discípulos, pero Él no comisionó solamente a los discípulos, eso es para todo creyente, para todo hijo de Dios, para todo cristiano genuino. Es esta gran comisión, amén. Así que vamos a leer la palabra del Señor, amén.
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Hasta el fin del mundo. El fin del mundo es cuando se termine el sistema pecaminoso que hay en la tierra. Amén. Eso es lo que dice cuando habla del fin del mundo. Cuando ponga fin al pecado, a la maldad. Él va a estar con nosotros. Pero Él va a estar con nosotros hasta que partamos con Él. Porque si morimos ahorita, nos vamos con Él y el sistema pecaminoso para nosotros se acabó. Y eso es lo que quisiéramos, ¿no? Pero el Señor nos tiene aquí. Y si nos tiene aquí es como con un propósito. Amén. El versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había dicho. Y bueno, la pregunta será: ¿por qué los 11 si no eran 12 discípulos? Pues porque Judas ya se había reventado. Así dice la Biblia, ¿no? Que se ahorcó y se reventó. Por eso eran 11. Amén. El versículo 17 nos dice: y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y eso todavía existe en la iglesia. Mientras unos están adorando, otros están dudando. ¿Será así o no será así? ¿Creo o no creo? O a veces eso nos trae duda. Dice que estaban dudando. Pero cuando venimos a alabar y a glorificar al nombre del Señor, tenemos que venir con el corazón dispuesto a alabar y a glorificar a Dios. No importa quién te esté viendo, no importa quién esté a tu lado, concéntrate en la alabanza, en la adoración al Señor. Y eso no ha cambiado en la iglesia, lo que dice aquí la palabra de Dios. Porque no eran solo los discípulos, aquí dice los 11 discípulos, pero ahí había como más de 500 personas. Amén. Según el libro de Corintios, había como más de 500 personas en ese lugar. Entonces unos estaban alabando y adorando a Dios, al Señor, pero otros estaban dudando y otros burlándose también, porque eso también hay. Amén. Pero venimos a alabar y a glorificar a Dios. Amén. Y la segunda parte del cómo se llama el versículo es: y dudaban, y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Amén. Y entonces la pregunta, y me lo han preguntado: ¿por qué a Jesús se le dio el Padre toda potestad? Si Jesús es Dios. A Jesús se le dio recibió toda potestad del Padre, toda autoridad del Padre, porque dice la palabra del Señor en Filipenses 2, del 6 al 8, nos dice la palabra de Dios que Él se despojó de la gloria, de su gloria, se despojó de todo para venir y morir y resucitar por nosotros. Amén. Él se hizo hombre, se humilló hasta lo sumo, dice la palabra de Dios. Pero vamos a leer la palabra del Señor en Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 8. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo,
tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros. Por eso tenemos que estar agradecidos de ese amor tan grande que Dios tiene, porque de tal manera nos amó Dios que ha dado a su Hijo unigénito para que no nos perdamos, para que tengamos vida eterna. Amén. Así que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo. Por eso que dice que recibió toda potestad de su Padre. Pero ¿para qué recibió Él toda potestad y toda autoridad del Padre? Porque Él, como Dios, no la necesita. Él es Dios. ¿Pero para qué la recibió? Para dársela a la iglesia. Para dársela a usted y a mí, que hemos aceptado el sacrificio de Cristo y hemos sido salvos por ese sacrificio de Cristo. ¿Y para qué es esa potestad? Para que hagamos la obra de Dios. Amén. Para que hagamos lo que Él nos ha mandado a hacer, que es la gran comisión. Amén. Estamos hablando de la gran comisión. Pero como decía hace un momento, la gran comisión no es solamente invitarlo, traerlo a la iglesia y ya. Nosotros tenemos que aprender y que para eso son las clases bíblicas y todo esto, para aprender, y tenemos la Biblia para estudiarla, para escudriñarla y aprender, y con el Espíritu Santo que nos ayuda y que nos da la fortaleza y la fuerza, y que Él es el que hace todo. Él pone el querer como el hacer en nosotros, y Él es el que prepara el corazón de aquellos que le vamos a compartir también, porque Él es el que redarguye y Él es el que convence de pecado al hombre, a la mujer, que usted le va a hablar del Señor. Amén. Entonces, pero esto no se queda ahí. La palabra de Dios nos dice, el verso 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Amén. Entonces, número 1, tenemos que evangelizar. Y cuando dice ir a todas las naciones, no vaya a pensar que usted va a salir corriendo ahorita para otro país ¿cómo se llama? Porque la palabra de Dios nos dice, y me seréis testigos, cuando habla del Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en toda Judea y hasta lo último de la tierra. O sea que primero es su casa, primero es su vecindario, primero es todo lo que le rodean. Amén. A todo el que nos rodea le tenemos que compartir la palabra del Señor. Si se abre la puerta y se da la oportunidad, pues para allá vamos, ahí vamos. ¿Ok? Estamos en el versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Así que no vaya a salir corriendo para China ahora mismo, saliendo de aquí. Porque es aquí que Dios lo ha puesto y aquí que Dios lo ha llamado para que comience a hacer la obra, para que comencemos a hacer la obra. Y yo sé que muchos están haciendo la obra en sus centros de trabajo, en sus lugares en su vecindario, no sé. Yo sé que están haciendo la obra, pero este mensaje no es para exhortarlos, sino para animarnos que sigamos haciendo la obra del Señor, que sigamos trabajando en la obra del Señor. No es simple uno hablarle a una persona de Cristo. Es simple hablarle del amor de Dios. Por eso es que tenemos que estudiar la Biblia, aprender los versos bíblicos. Digo aprender porque algunos dicen memorizar, pero como nos dijo un maestro que tuvimos aquí en la iglesia del Divino Maestro, tuvimos un maestro que tenía doctorado en teología y todo eso, y alguien de la congregación que estaba en ese estudio bíblico hizo el comentario de memorizarse la palabra de Dios, de memorizarse la Biblia, y él nos dio la corrección y nos dijo, lo que se memoriza se olvida, lo que se aprende no se olvida. O sea que hay que aprenderse la Biblia, porque si nos memorizamos ya la semana próxima ya no nos acordamos. Amén.
Así que la importancia de aprender la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, amén. ¿Estábamos en dónde? ¿En el 19? Amén. A todas las naciones, bautizándolos, se ha de ser bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo creo que todo cristiano, todo hijo de Dios genuino tiene esa autoridad de bautizar a otro nuevo cristiano. Claro que lo que regularmente se hace por reglamentos de la iglesia es que lo traiga la iglesia y el pastor y los líderes lo bauticen, ¿sí o no? Pero una situación como la de Felipe con el eunuco, yo creo que cualquier hijo de Dios está en esa posición de que si la persona creyó y quiere ser bautizado, ahí mismo. A Felipe ahí donde vio agua, el eunuco le dijo, ¿qué impide? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y ahí mismo se bajaron de la carreta, se bajaron del carro y lo metió al agua Felipe. Así que por lo que dice la palabra de Dios, yo creo que todo cristiano genuino, todo hijo de Dios, tiene esa, ¿cómo se llama? Esa autoridad de evangelizar, de bautizar y de enseñar. Amén. Así que no espere que los líderes de la iglesia, que el pastor vaya a ¿cómo se llama?, a evangelizar, porque usted encontró un hogar, encontró una familia que hay que evangelizarle y va a decir, bueno, yo quiero que venga el pastor, que venga el líder, que venga otra persona. Si esa persona se la puso a usted el Señor, usted hágalo. Porque yo no voy a venir y voy a llamar al hermano Lorenzo. Mire, hermano Lorenzo, en mi trabajo hay una persona que quiere aceptar a Cristo. Hermano Lorenzo, ¿cuándo me acompaña para allá? Eso no es correcto, ¿ah? Si somos cristianos genuinos, hijos de Dios, lavados por la sangre de Cristo, el Señor dice que a Cristo dijo, se le ha dado toda potestad y autoridad. Pero ¿para qué se le dio esa autoridad al Padre? Para Él no, porque Él es Dios. Él la ha tenido desde el principio. En el principio era el Verbo y el Verbo era Dios. En el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es Dios y la autoridad la ha tenido. Nada más que la ha tenido, la tiene y la seguirá teniendo por los siglos de los siglos. Porque Él es Dios, nuestro Salvador. Eso nadie se lo quita a Él. Él es el Dios soberano. Pero esa autoridad y esa potestad que Él recibió pues, es para dársela a la iglesia, para dársela a los hijos de Dios, para dársela a los cristianos genuinos lavados con la sangre de Cristo, para que hagamos la obra del Señor. Amén. Así que vamos para adelante. Amén. En el nombre de Jesús. ¿En dónde nos quedamos? Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándole que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Amén. Enseñándoles. O sea que tenemos que enseñarles la palabra de Dios. Si se abren las puertas y aceptó a Cristo, nosotros tenemos que darle seguimiento. Hay que darle seguimiento a las personas que aceptan a Cristo. Si usted la trajo a los pies de Cristo, pues no, como dije antes, no espere que otra persona vaya y le vaya a enseñar la palabra de Dios. Usted ha recibido a Cristo, ha recibido al Espíritu Santo y tiene la Biblia, que es la palabra de Dios en sus manos. Amén. Porque no es difícil enseñarle los versículos bíblicos que hablan de los primeros pasos en los caminos del Señor. Y ahí es donde se debe comenzar. Como yo decía la vez pasada, tenemos que comenzar por lo simple.
Si Dios nos bendice y nos ayuda y nos da crecimiento y más crecimiento, es crecimiento espiritual, yo creo que crecimiento espiritual hay en la iglesia. Pero el crecimiento numérico, cuando tengamos un crecimiento numérico, que todas estas bancas estén llenas, entonces planamos hacer otras cosas, más allá del evangelismo simple. Amén. Tenemos que comenzar con la simpleza de lo que es el evangelio. Encontrarte con una persona en el lugar de trabajo, encontrarte con una persona en el supermercado, encontrarte con una persona en el médico cuando vas a una cita médica o cuando llevas a alguien. No es difícil, si se presenta la oportunidad, habla del Señor. Amén. Eso es lo que es la gran comisión. Porque cuando hablamos de la gran comisión y de evangelismo, pensamos que tenemos que ser unos grandes evangelistas y unos grandes teólogos en la palabra del Señor, en todo esto, y que Dios nos va a llevar allá a donde están estadios llenos y nos va a poner en un podio, en un estadio lleno. No. El evangelismo comienza de persona a persona, de familia a familia, en el barrio. Amén. Y cuando hablamos de ir a las naciones, como decían antes, es compartirle a usted a su país. Mira, Rocío ha estado evangelizando su familia allá en Perú. Ella está aquí, pero le ha estado hablando del Señor allá. Y con la tecnología que hay ahora no es difícil. Porque si usted es una persona allá en el otro lado del mundo, por allá en Asia, donde ahorita es la medianoche ya, con la tecnología que hay ahora, y usted hay una persona una amistad que tenga por allá, usted le puede compartir la palabra de Dios por medio de las redes sociales. Amén. Porque las redes sociales se malusan ahora, es solo para cosas que no tienen ningún beneficio, que no tienen provecho, pero las redes sociales se les puede sacar provecho también en la gran comisión. Se les puede sacar, ustedes que son tecnológicos, yo no, porque a mí se me dificulta hasta mandar un texto, pero ustedes que les gusta la tecnología, que son personas que han crecido con eso. Nosotros, bueno, yo ya soy viejito, pues ya soy antiguo ya, no, pero ustedes que están creciendo, los jóvenes que están creciendo, que han crecido con la tecnología, todo eso ayuda también para el evangelismo. No solo para estar wiri con las amistades. Si tiene amistades, compártales de Cristo, compártales de Dios, compártales que Jesucristo es el único camino, verdad y vida para... Amén. Amén, gloria a Jesús. Y que dice el mandado y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Él está con nosotros por medio del Santo Espíritu. Él no nos abandona, Él no nos deja, como hace un momento cantábamos. Él es nuestra fuerza, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro auxilio, Él es todo para nosotros. Amén. Aunque estemos en tribulaciones, aunque estemos en problemas, en pruebas, Él es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. Amén. Gloria a Jesús. Amén. Seguimos. Amén. Primera de Timoteo 2:5 nos dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso fue que Dios recibió toda potestad y toda autoridad de su Padre, porque Él sirvió de mediador. Él se despojó de su gloria, se despojó de todo para salvarnos. Amén. Y es el único mediador entre Dios y los hombres. Amén. Y las mujeres también, porque a veces cuando hablamos de hombres piensan que solo es el hombre. No, es el hombre y la mujer. Cuando la Biblia habla de hombre, es hombre y mujer. Es todo ser humano. Amén. Gloria a Jesús. Bendito el nombre del Señor. Ahora vamos a hablar seguimos hablando en la gran comisión. Y vamos a Juan, capítulo 17, versículo del 1 al 3. Amén.
para que veamos que nosotros tenemos al Dios que da vida, que Él es el único que da la vida eterna. Amén. No hay otro, no hay nadie más. Y eso lo tenemos que compartir con todo aquel que nos rodea. Amén. Y estas cosas habló Jesús. Esta es la oración de Jesús con sus discípulos, la oración de Jesús. Amén. Y estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Amén. Este es el mensaje que tenemos que compartir. Amén. Es difícil aprenderse esos versos de la palabra de Dios. Amén. Es Él el único que da vida eterna. No hay nadie más que nos dé vida eterna si no es Cristo Jesús. Amén. Pero cuando se le presenten estos religiosos que creen en otras cosas que no son bíblicas, no se ponga a discutir con ellos, déjelos tranquilos y ore al Señor, que el Señor sea el que los redarguya, que el Señor sea el que los cambie. Amén. Porque tuvimos con una persona, mi esposa y yo, donde le estoy hablando, que se abrió la puerta y ella nos estaba compartiendo que ella, antes de aceptar a Cristo, ella sintió botar una virgen que tenía en su casa, una imagen que tenía en su casa. Ella sintió botarla y ella no había aceptado a Cristo todavía. Entonces es el Espíritu Santo que estaba tratando con esa persona. Entonces, ¿cuántas personas habrá así que se nos cruzan en nuestro camino, que ya el Espíritu Santo, ya Dios está tratando con ellos, ya Dios los está convenciendo de pecado, y ya Dios les está hablando, y en su mente, en su corazón está ya el deseo de ese cambio, y nosotros, apáticos, indiferentes, somos como espías que estamos en medio de una multitud, pero nadie sabe que somos cristianos, porque así los hay. Hay centros de trabajo que usted está en el trabajo y usted no sabe que ahí hay una persona que es cristiano. Amén. ¿Sí los hay o no? Que son como espías, que nadie sepa quién soy. Pero el Señor dice en su palabra que el que se avergüenza de Cristo, Él se va a avergonzar en aquel día. Amén. Entonces no nos avergoncemos del Evangelio, que es poder de Dios, que cambia, que transforma, que redarguye. Y como les digo, esta persona ya estaba el Espíritu Santo trabajando en ella. Porque ella dice que no sabe cómo tomó la decisión de botar a esa imagen que tenía en su casa. Amén. Era el Señor, ese fue el Señor, ese fue el Espíritu Santo que trabajó en ella. Amén, gloria a Dios. Seguimos. Amén. Amén, gloria a Dios. Vemos la palabra del Señor en Romanos 10. Romanos capítulo 10, del verso 13 al 15. Amén. Y dice, porque todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Amén.
los que anuncian buenas nuevas. ¿Y cuáles son las buenas nuevas? Las buenas nuevas son de salvación, que Cristo es el Señor, que solamente por medio de Él hay salvación, que solamente por el medio de Él hay liberación, que solamente por medio de Él hay sanación del espiritual y del cuerpo físico también, si es su voluntad. Amén. Y ojo que la voluntad del Señor, que todos vengan al conocimiento de su palabra y que todos procedan al arrepentimiento y que todos sean salvos, eso es para todos. Amén. Así que la sanidad del alma, como hablamos en otra oportunidad, la sanidad del alma, eso es la voluntad de Dios. Lo único que es la voluntad que nosotros tenemos que orar, si es la voluntad de Dios o no, es lo material, el cuerpo físico, cuando el cuerpo físico se enferma. Amén. Y las cosas materiales que a veces queremos, una casa, un carro, si nosotros podemos orar por todo eso, sí, pero tenemos que pedir que sea la voluntad de Dios. Porque en esas cosas Dios puede decir sí o no, o espera. Amén. Seguimos, amén. Así que Dios nos puede usar como instrumentos para Él. Y como dije antes, el Espíritu Santo es el que le hace la obra. Nosotros tenemos que estar dispuestos nada más. Tenemos que disponernos a obedecer lo que la palabra nos dice, lo que el Señor nos dice. Amén. Tenemos que estar dispuestos. Y tenemos que tener el anhelo y el deseo. ¿Por qué Dios se interesa tanto en el alma del ser humano? Y nosotros deberíamos sentir lo mismo. Porque es el alma del ser humano que no muere. El alma del ser humano sigue viviendo después de que usted y yo nos muramos, sigue viviendo. Unos en la gloria de Dios, unos con Cristo Jesús, esa eternidad con Cristo Jesús. Y yo sé que a muchos no les gusta escuchar esto, y otros en un eterno sufrir, separado de Dios para siempre. Y en pocas palabras, aunque a algunos no les gusta, es el infierno. Es la decisión que el ser humano toma aquí. Y por eso es importante que nosotros tengamos el mismo sentir que Dios tiene para con las almas. Amén. Y en vez de estarnos preocupando y criticando si esto es así o no es asá, si es asá o no es asá, bueno, vamos a preocuparnos por las personas que están sin Dios y sin esperanza, que están muertos en sus delitos y pecados, como nos dice la Biblia, y el resto Dios lo va a hacer. Amén. El Señor se va a encargar de todas las demás cosas, pero nosotros démosle prioridad a evangelizar, a la gran comisión. Amén. Porque dice así que, ¿cómo pues? Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Amén. O sea que tienen que confesar a Cristo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo van a creer si nadie les habla, nadie les predica? Amén. Nadie les enseña lo que es la palabra de Dios. Enseñarles con amor. Amén. Si ellos tienen todavía sus cosas, es el Espíritu Santo que va a hacer la obra. Es el Espíritu Santo que va a cambiar. Así que si lo invitan a un hogar y le permiten compartir la palabra de Dios y mira imágenes ahí en esa casa, no se ponga ahí a discutir con ellos que tiene que votarlas, no. Tiene que esperar que Dios haga la obra en ellos. Usted tiene que llevarle la palabra de Dios, la verdad de Dios, el amor de Dios, y el Espíritu Santo se va a encargar del resto. Amén. Si fuma, déjelo que siga fumando. No le diga nada. Es el Espíritu Santo que le va a quitar
Es el Espíritu Santo que lo va a transformar. Si le gustan sus vinitos, déjelo tranquilo. No se ponga ahí a decirle ningún borracho entrará en el reino de los cielos. No, déjelo tranquilo. Dios va a hacer la obra. El Espíritu Santo va a hacer la obra. Amén. Y hay mucho de esto ahora que confrontan así a la gente, y en vez de ser un mensaje de amor, en vez de ser un mensaje de amor y de salvación para la gente, es un mensaje de, ¿cómo se puede decir? Condenatorio, rechazar, sí. Condenatorio, entonces la persona va a rechazar. Amén. Y no vamos a ir muy lejos, aquí en Pasey, yo he pasado a veces por Pasey y están ahí personas predicando el evangelio en la calle, pero el evangelio que le están predicando es arrepiéntete porque si no te vas a ir al infierno. Hermano, pues, ¿cómo va a ser así? Tiene que ser con el amor del Señor, con el amor de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Y tenemos que enseñarles todas las cosas. Amén. Seguimos para adelante. Gloria a Dios. Wow. Ok, vamos. Ahora vamos a Marcos, capítulo 16, del 15 al 18. Es parecido al pasaje que leímos en Mateo, pero Mateo no habla de las señales. Amén. Y Marcos sí habla de las señales. Amén. Vamos a ver qué nos dice de las señales que seguirán a los que creen, a los que hacen la obra del Señor. Amén. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Pero cuando hablamos de estas señales tenemos que tener cuidado, mucho cuidado en muchas cosas. Porque cuando nos habla la palabra de Dios que dice, y estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, lo creemos. Y es el trabajo de nosotros orar por liberación por aquellos que tienen posesiones demoníacas. Hablarán nuevas lenguas. Pero fíjese lo que dice el 18, y tomarán en las manos serpientes. Y nosotros hemos visto en este país que hay predicadores que se han muerto por desafiar de esa manera a Dios y a la palabra de Dios. Bueno, yo creo que ese mensaje ya lo trajo el hermano Milton, de no tentar a Dios. Pero imagínese qué mal entendimiento y qué mal, ¿cómo se llama? Hacer estas cosas. ¿Cómo que se les ocurre que van a venir y a predicar aquí en el púlpito? Miren, yo puedo tomar una serpiente y no me hace nada, no me va a pasar nada. Están tentando a Dios. Y en esas cosas y en muchas otras cosas más hay mucho en la iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado. Amén. Y no envolvernos en emocionalismo y todo eso, porque eso es lo que lleva a la gente a eso, que no hay nada, no hay ningún cambio, no hay ninguna transformación, solamente es pura emoción. Amén. Tenemos que tener cuidado con eso. Amén. Yo sé que aquí en la iglesia del Divino Maestro nadie se le va a ocurrir eso. Amén.
Porque cuando habla de estas señales aquí, de tomar serpientes y no les hará daño, y de tomar cosa mortífera y no les hará daño, está hablando de la palabra de Dios, está hablando de que si a usted viene una persecución y lo meten en una cueva con culebras para matarlo, si usted se aferra a la fe de Cristo, a la fe de Dios, y que ahí no le va a pasar nada, no le va a pasar nada. Como sucedió en el pasado, que echaban a los cristianos a la fosa de los leones por predicar el evangelio. De eso está hablando la palabra de Dios, que cuando haya una persecución y te metan a un sitio donde haya leones, donde haya serpientes venenosas, no te va a pasar nada si tú te aferras a la fe del Señor. Amén. De eso es lo que la palabra de Dios habla, no de venir y tomar una serpiente y decir, no me va a pasar nada. Y cuando habla de tomar cosa mortífera, veneno, y nada te va a pasar, no vaya a agarrar el veneno y se lo va a tomar ahí, mira, a mí no me pasa nada. No, eso no es así. Bueno, algunos se me quedan viendo, lógico, pues no, pero hay que hablar, hay que enseñarla, hay que decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Ok? Aunque a usted le parezca ilógico, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Lo que aquí está diciendo es que cuando usted va y sale a predicar la palabra de Dios y va, por ejemplo, va a un hogar y en ese hogar hay una persona malévola y dice, lo va a invitar a un vasito de café, a un vasito de soda, a un vasito de agua y le voy a echar un veneno ahí para que se muera Eso es persecución a los hijos de Dios, persecución a los cristianos. Pero usted sin saber se lo va a tomar y no le va a pasar nada. Porque Dios está con usted. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Seguimos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Hechos 8 del 6 y 7. Hechos capítulo 8, versos 6 y 7. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, pero oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Amén. Creemos en la sanidad de Dios, creemos en todas esas cosas, pero lo mismo les digo ahora de estos tiempos. Hay mucha confusión en eso, que hay muchas cosas que falsifican. No sé si porque no la sienten, no sé por qué, pero mucho de esto se ha metido en la iglesia, que fingen cosas dentro de la iglesia, y eso es blasfemia a Dios. Si usted va a fingir algo que no siente, digo yo personalmente, no sé usted, pero yo digo personalmente que eso es blasfemia. Si usted va a fingir algo que no está sintiendo. Amén. Y mucho de esto se ve dentro de las iglesias. Pero sí creemos que Dios sana, que Dios salva, que Dios libera, que Dios liberta a todo aquel que está poseído por algún espíritu inmundo, como dice la palabra de Dios. Porque la vida espiritual es real. Amén. Si usted todavía está dudando, yo quiero decirle en esta tarde que la vida espiritual es real. Tanto la vida espiritual en Cristo como la vida espiritual por el otro lado. Existe el bien y el mal. Amén. Eso es real. El mundo espiritual es real. Aunque con este cuerpo físico nosotros no lo vemos físicamente, pero existe. Amén. Así que vamos a compartir la palabra de Dios con aquellos que no conocen del Señor. Amén. Y para cerrar, todavía hay mucho más, pero ya el tiempo se fue. Vamos a compartir lo que es
lo hermoso que es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, si nosotros somos cristianos verdaderos, si nosotros somos hijos de Dios genuinos, hijos de Dios, el Espíritu Santo está en nosotros. Y el Espíritu Santo va a hacer la obra en aquellos que le llevemos la palabra de Dios. Así que no desmayemos y sigamos adelante, hermanos. La palabra de Dios nos dice en Proverbios capítulo 11, verso 30, el fruto del justo es árbol de vida. Usted es un árbol de vida. Si usted es justo y es un cristiano genuino, un hijo de Dios genuino, lavado con la sangre de Cristo, es un árbol de vida. Amén. Y mire lo que dice la segunda parte del texto. Y el que gana almas es sabio. Amén. El que gana almas es salvo. Y como dije antes, nosotros solo somos instrumentos en las manos del Señor. Es el Espíritu Santo el que va a hacer la obra. Amén. Él es el que va a hacer la obra en las personas que nos crucen de frente, por nuestro centro de trabajo, donde quiera que estemos. Él es el que va a tratar con estas personas. Y está tratando desde antes que nosotros hagamos contacto con ellos. Amén. Así que Dios me les bendiga, Dios me les guarde, los dejamos ahí, a ver si en otra oportunidad seguimos, porque todavía hay más. Amén. Pongámonos de pie. Amén. Gloria a Dios.